Había una vez, en la vasta sabana africana, una jirafa llamada Gina. La sabana era un lugar fascinante, con llanuras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicadas de baobás gigantes y hierba dorada que ondeaba al ritmo del viento. Gina pasaba sus días explorando estas tierras, bebiendo agua fresca en los manantiales y observando a los animales que compartían su hogar. Elegantes gacelas, manadas de elefantes y aves de colores vibrantes que llenaban el aire con sus cantos. Aunque Gina amaba su hogar, siempre sentía una chispa de curiosidad que la impulsaba a preguntarse qué habría más allá de la sabana. Gina era especial porque tenía un cuello más corto que las demás jirafas. A pesar de ello, su curiosidad era tan grande como la extensión de la sabana. Un día, mientras observaba a las jirafas de cuello largo estirándose para alcanzar las hojas más altas de los árboles, Gina pensó: ellas pueden llegar tan alto, pero ¿qué habrá en los rincones que nadie alcanza? Quizás haya otros animales y secretos que nunca he visto. Decidida a descubrir esas maravillas, Gina se preparó para un emocionante viaje. En el viaje, primero se encontró con un oso hormiguero en la sabana. Gina lo vio usando su larga lengua para atrapar hormigas desde un monte. Hola, ¿por qué tienes una lengua tan larga?, preguntó Gina. El oso hormiguero sonrió y respondió: me ayuda a llegar a los túneles de las hormigas y alimentarme. Cada uno tiene sus habilidades especiales. Gina lo observó con admiración y pensó: quizás mi habilidad esté en algo que aún no he descubierto. Cada animal tiene un don único. Luego, Gina viajó hacia una región árida, donde conoció a un armadillo. Lo encontró descansando junto a una madriguera. Mi caparazón es como el escudo, le dijo el armadillo. Me protege de los peligros y me ayuda a excavar madrigueras donde puedo esconderme. Gina reflexionó sobre cómo cada animal tenía su propia manera de enfrentar los desafíos y se sintió inspirada por su creatividad. Continuando su viaje, Gina llegó a la densa selva tropical. Entre las hojas de un árbol, vio un camaleón que parecía fundirse con el entorno. Hola, ¿por qué cambias de color?, preguntó Gina. El camaleón explicó: cambiar de color me ayuda a esconderme de los depredadores y acercarme a mis presas sin ser visto. Gina quedó fascinada con esta habilidad única y se preguntó: quizás también pueda aprender a utilizar mi entorno de formas que nunca imaginé. En lo más profundo de la selva, Gina se cruzó con un colibrí revoloteando cerca de las flores. Mientras lo observaba, el aroma dulce de las flores y el zumbido de sus alas llenaron el aire, creando una atmósfera de paz y maravilla. Hola, ¿por qué vuelas tan bajo?, preguntó. El colibrí respondió: aquí puedo recolectar néctar de flores que otros no huelen. Es como encontrar tesoros escondidos. Gina admiró la diligencia del pequeño colibrí. Finalmente, Gina conoció a un perezoso que descansaba en una rama alta, rodeado del murmullo de la selva. El sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras danzantes, mientras el perezoso sonreía serenamente. Hola, ¿por qué te mueves tan despacio?, preguntó. El perezoso respondió con calma: a veces, la lentitud es una fortaleza. Nos permite observar el mundo con calma y disfrutar de cada momento. Gina se dio cuenta de la sabiduría en sus palabras. Al final de su viaje, Gina comprendió que su cuello corto le permitía ver el mundo desde una perspectiva diferente. Durante su recorrido por la selva, había encontrado un pequeño y escondido manantial entre raíces bajas, un lugar que las demás jirafas nunca habrían podido alcanzar. En ese instante, Gina entendió que su diferencia le permitía explorar rincones ocultos,
y descubrir tesoros que pasaban desapercibidos para los demás, mostrándole un mundo lleno de belleza desde otra perspectiva. Así, Gina regresó a su hogar con el corazón lleno de experiencias y la certeza de que había mucho más por descubrir. En cuanto regresó, contó emocionada sus aventuras a las otras jirafas, inspirándolas a mirar el mundo de formas diferentes. Gina las animó a no temer a lo desconocido, porque allí es donde se esconden los tesoros más valiosos. ¿Y tú? ¿Qué cosas únicas podrías descubrir si te animas a mirar el mundo de otra forma diferente? A veces lo especial está más cerca de lo que pensamos, esperando a que lo encontremos. Y cuento contado, cuento acabado. Si os ha gustado este cuento, darle al like y suscribiros al canal. ¡Gracias!